Hola a todos, ¿cómo les va? Este espacio es Religiosamente Incorrectos. Mi nombre es Hernán Mentasti, el profe Menta para algunos, así que te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre lenguaje y totalitarismo, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que es el lenguaje inclusivo y esas cosas de moda que a veces nos parecen ridículas, en realidad no son un invento nuevo, sino que están ya presentes en la Biblia desde hace mucho tiempo, solo que no las vemos, no prestamos atención a los detalles. Eh, Resulta que hace unos meses atrás, la Academia Nacional de Educación también se pronunció en contra del lenguaje inclusivo y se sumó a las críticas de la Real Academia Española, de la Academia Argentina de Letras, que habían argumentado que se trata de una posición sociopolítica que desea imponer un grupo minoritario. ¿Sí? Después de muchos años en silencio sobre esta cuestión que se vendía como la vanguardia del lenguaje y que muchas respetadas instituciones educativas como la UBA hacía que se dieran a las pretensiones de militantes políticos minoritarios, permitiendo la utilización de estas deformaciones del lenguaje, las principales academias han decidido sentar su posición al respecto y esto, aunque es una noticia que no salió en muchos medios, ¿por qué? Porque los medios son progres, por lo general en su gran mayoría, este, nos permite ver que, bueno, estas academias han sentado su posición y esto la verdad que es muy importante, pese a que no lo hayan difundido mucho. Ahora, los creyentes que valoramos las enseñanzas de la tradición judeocristiana, ¿sí? De Occidente, tenemos mucho que decir al respecto. Pero claro, siempre somos tildados de dinosaurios, de retrógrados, por esos mismos que en nombre de la tolerancia adoptan posiciones intolerantes. ¿Mm? Vamos a ver en este pequeño blog que la teología y la Biblia pueden decir mucho sobre la utilización política del lenguaje para manipular la cultura, y esto lo vamos a ver en una historia de un libro que se registró en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? No lo vas a poder creer, pero en la Biblia ya está. No es un invento nuevo el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Si vas al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, sea que seas católico, cristiano evangélico, ortodoxo, cristiano ortodoxo o de cualquier otra tradición, porque hay varias más, encontramos la historia de unos jóvenes hebreos que fueron capturados por el imperio babilónico, ¿sí? Cuando conquistó el reino de Judá y destruyó Jerusalén hacia el año 587 a.C. Nabucodonosor II era un monarca despiadado, ¿sí? Pero tenía la sagacidad política de no oprimir por completo a los pueblos que conquistaba. Este monarca, este rey, creía que podía influenciarlos para que acepten su dominación luego de la conquista. Entonces, ¿qué hacía? Adiestraba a los jóvenes para que aprendieran el idioma y la literatura babilónica y de esa manera luego quería sembrarlos como autoridades políticas en los territorios que había conquistado. ¿Esto por qué lo hacía Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor conocía la importancia del lenguaje y de las letras en el proceso de asimilación, cultural. Insistía en que la élite de esos pueblos conquistados recibiera una instrucción cultural, en el caso de Daniel y sus amigos, durante 3 años, para que éstos se convirtieran en partidarios y no se sientan extranjeros. O sea, ¿qué hacía Nabucodonosor? No, no, vengan, vamos a formarlos, vamos a mostrarles que no somos tan malos, ¿no? Vamos a mostrarles nuestra cultura, que es rica, que es excelente, los vamos a alimentar con los mejores manjares, de manera tal de que vean que no somos tan malos y no se sientan extranjeros. En nuestra tierra, pese a haberlos conquistado, haber destruido la ciudad, haberlos llevado atados en cadenas durante miles de kilómetros. No, 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 pero no eran tan malos. Entonces, bueno, eh, vemos acá el primer experimento de ingeniería social, ¿sí? Y este primer experimento lo podemos apreciar en el incidente en el cual Daniel y sus amigos son forzados a utilizar otros nombres. Nombres que reemplazarían sus nombres hebreos, valga la redundancia, de nacimiento por otros nombres babilónicos. Entonces así es como, por ejemplo, Daniel
cuyo nombre significa Dios es mi juez, se cambió por Belsasar, que significa Bel protegerá. Bel era una deidad babilónica. Los otros compañeros de Daniel, que nosotros los conocemos por lo general con los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, en realidad se llamaban Ananías, que significa Dios es benévolo. Ese nombre lo cambiaron por Sadrach, que significa inspirado en Aku. Azarías, ¿sí?, que significa Dios es mi ayuda, lo cambiaron por Mesach, que significa quien pertenece a Aku, otra deidad babilónica. Y Misael, que significa quién es como mi Dios, ¿sí?, que es una forma de decir no hay nadie más grande que él, ¿sí?, lo cambiaron por Abednego, que significa siervo de Nego. Fíjate esto que no es casualidad, porque de quién es como mi Dios acá arriba, ¿sí?, lo mandaron a siervo de Nego ahí a lo más abajo. Es un siervo, es un sirviente, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos nuevos nombres contradecían sus identidades originales, porque el objetivo era que dejen atrás sus raíces y se vuelvan en pos del conquistador. Entonces, punto número 1 o punto número 2, si querés, cambiar los nombres es una acción estratégica para eliminar distinciones, inconvenientes y homogeneizar a las personas para volverlas más dóciles y controlarlas con facilidad. Esta es la primera enseñanza, o la segunda, depende cómo quieras ver las anteriores, que nos deja esta manipulación política del lenguaje, en este caso de los nombres. En la historia de la humanidad hemos visto intentos que siempre vinieron acompañados de socavamiento de la dignidad de las personas, ¿no? Y que fueron ejecutados por regímenes autocráticos y totalitarios, y en especial lo podemos ver en el siglo XX, ¿no? Todos los experimentos socialistas terminaron de la misma manera. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el nazismo, que es nacionalsocialismo, el, el caso también de en Italia, el fascismo, perdón, que si bien era más intolerante, seguía siendo un socialismo, o sin ir más lejos, acá en Argentina, el peronismo, que en palabras del mismo Perón la definió como un socialismo nacional, ¿sí?, porque era un gran admirador del duque Mussolini. Bueno, volviendo a la Biblia, eh, con el objetivo de evitar la ofensa, entonces, se suprime el debate abierto y honesto de posiciones antagónicas utilizando esta estrategia del cambio de nombres. Ahora bien, Daniel sobrevivió al imperio babilónico, gracias al libro que nos legó, sabemos que esto fue así, y no perdió su identidad, y se puede apreciar que entre ellos tanto sus amigos como Daniel, utilizaban sus verdaderos nombres entre ellos a modo de una resistencia silenciosa. Por eso los cristianos comprometidos con los valores de la fe y con el texto bíblico, vuelvo, seas católico, seas evangélico, seas tanto evangélico pentecostal, bautista o de las tradiciones europeas, ¿sí?, somos un peligro estratégico para la progresía cultural. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ceder nuestra identidad y nuestra búsqueda de sentido en nombre de ningún proyecto cultural o político. ¿Mm? Eh, Miren, desde la Ilustración y el racionalismo, en paralelo al pensamiento de la Reforma, se descubrió la importancia del sujeto como sujeto individual y único, ¿sí?, que ya estaba existente en la Biblia, ¿sí?, desde las primeras historias del Génesis, eh, al que este sujeto individual y único, tanto la posmodernidad pretende desacreditarlo, ¿sí? El transhumanismo, la ideología de género, la pluralidad y diversidad, todas las ideologías destinadas a deconstruir el sujeto en pos de un nuevo hombre colectivo diseñado al antojo de una reducida élite, ¿sí? Estas ideologías que pretenden descomponer conceptos como verdad, conciencia, moralidad, justicia, autoridad, marido y esposa, o dogma y fe.
Y en especial, por ejemplo, el de marido y esposa, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen una práctica de vida homosexual y que tenían derechos civiles garantizados con la unión civil, sin embargo, eh, una pequeña minoría ideologizada, ¿sí? Los que hacen el lobby LGBT, no estoy hablando de todas las personas que han decidido vivir la vida de esa forma, eh, hicieron lobby para que esa unión civil se renombrara a matrimonio. Entonces, esto es, en materia de lenguaje, de semántica, lo que pretende es deconstruir el verdadero significado del matrimonio que proviene de matriz, o sea, de la matriz femenina, o sea, de la unión del hombre y la mujer. Miren, el entonces cardenal Ratzinger, que después lo conocemos nosotros como el Papa Benedicto XVI, llamó a esto la dictadura del relativismo, ¿sí? Que no deja nada como definitivo y todo recae en el propio yo y sus apetencias en la sociedad occidental. Miren, en el libro Los hermanos Karamazov, el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky escribió también que si Dios no existe, todo está permitido. Lo mismo que afirmó Nietzsche cuando dijo Dios está muerto en relación a la moral. Sí, cuando salió a bailar desnudo en el pueblo en el que vivía diciendo Dios está muerto, Dios está muerto. Entonces, si no hay Dios, la moral no es necesaria. Si niego la moral, no hay que rendirle cuentas a nadie, porque se carece de sentido de justicia, porque lo que yo pienso que para mí está bien y punto. ¿Sí? Entonces, si las acciones no tienen importancia ni jerarquía, entonces las personas no valen nada, que es, en definitiva, la, la, el fin último de este tipo de pensamiento. Por eso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas las personas terminaron no valiendo nada. Los famosos proletarios que iban a ser libres de, de, de los explotadores terminaron siendo explotados por el mismo Politburó que decían que los iban a liberar, ¿no? O sea, una cosa de locos. Bueno, eh, dar cuenta de nuestros actos como para ir cerrando ya esta reflexión es lo que nos da dignidad y valor como personas. Por eso es necesaria la existencia de la moral y para ello Dios nos creó con libertad de elegir y hacernos cargo de nuestras decisiones. Por ahí vas a encontrar algunos hermanos en la fe que dicen, no, lo primero es el amor, porque Dios es amor. Sí, sí, Dios es amor, pero uno tiene que poder elegir amarlo, porque si no nos convertimos en autómatas y Dios no quiere autómatas, sino que quiere hijos, que elijan amarlos y que elijan vivir de la mejor manera que Él propone, que nos permite adquirir o llegar al mejor potencial que tenemos como seres humanos. ¿Sí? Si tenemos que aprobar todos los estilos de vida, ¿sí? El derecho a elegir va primero a todos los demás. Es la esencia de la libertad. Esto constituye un elemento fundamental del ser humano. Y esos estilos de vida deben incluir también el derecho a elegir nuestras tradiciones, a elegir la tradición, perdón, la revelación divina o la tradición religiosa que uno quiera vivir, ¿sí? Lo que representa para el creyente el único absoluto en la cultura relativista de hoy, ¿sí? Mientras que el posmodernismo afirma que la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta, ¿sí? Entonces se contradice a sí mismo al eliminar la objetividad y dejar que toda interpretación sea válida, lo cual no siempre es correcto. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Te doy gracias por haber llegado hasta el final. Sé que los videos trato de hacerlos cortos, pero suman unos cuantos minutos. Así que te pido que si esto te gustó, si te resultó de edificación, no solo lo veas de vuelta, sino que también hagas clic en suscribirte o en un like para de esta forma ayudarme y animarme a seguir produciendo estos materiales para que sean de bendición y de edificación para muchos. Gracias por haber llegado hasta el final. Hasta el próximo video. Nos estamos viendo.